Hermanos, la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo siga abundando más y más en el corazón de la iglesia. La verdad es que nosotros como cristianos siempre necesitamos la gracia del Señor, pero también necesitamos la paz del Señor. Y por eso es el saludo del apóstol Pablo a todas sus iglesias, a las iglesias a las cuales trabajó directa e indirectamente. Porque sabía que nosotros como cristianos solamente podemos vivir es por la gracia del Señor. Y también debemos vivir es en la paz del Señor, la paz que Cristo da en el corazón que experimenta el que ha nacido de nuevo, hermano. Amén. Vamos a continuar con la serie de la familia, el diseño de Dios. Hoy sería nuestra reunión número 3. Recapitulemos que en la primera reunión vimos nosotros cómo la familia es el modelo del ser divino. Dios es un ser que es un ser en comunión. ¿A qué nos referimos con que es un ser en comunión? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Es un ser que está compuesto de 3 personas y en ellos hay una comunión eterna e ininterrumpida, ¿sí? Dios, cuando crea al hombre, lo crea en comunión. Nos dimos cuenta de eso cuando en Génesis 1 Dios dice que hizo al hombre y a la mujer a su imagen, pero también dice Génesis 5 que a los 2 llamó a Adán, al hombre y a la mujer. Y recuerda entonces que Eva fue tomada del mismo material de Adán, ¿sí? Lo que edificó Dios del hombre fue del mismo material del hombre. Entonces, cuando el hombre se junta con la mujer, voy a utilizar esta metáfora, es como si volviera la costilla que se tomó a su lugar y volvieran a ser ¿qué? Una unidad, ¿sí? Entonces vimos cómo la familia tiene características propias del ser de Dios que quiere que sean reproducidas por el Espíritu Santo. Eso vimos en la primera reunión y algunos aspectos más. En la segunda reunión vimos nosotros cómo en esa familia existe algo que se llama el matrimonio. Y vimos que el matrimonio nos sirve para reflejar también la imagen de Cristo y la iglesia. Entonces vimos nosotros algunos aspectos importantes del matrimonio. Primero, que el matrimonio fue diseñado por Dios. El matrimonio no se le ocurrió a un hombre que no tenía que hacer nada, estaba pensando, meditabundo, y luego dice, voy a crear el matrimonio. No, es un asunto propio del Señor. Vimos cómo de cierta manera Dios como padre trae a la novia y se la entrega ¿a quién? A Adán, ¿sí? Y entonces vimos también algunos aspectos del matrimonio, algunas características que se deben encontrar en el matrimonio, 3 características, y vimos también entonces cómo el matrimonio tiene una realidad espiritual, ¿sí? Cristo, el matrimonio nuestro, de cada creyente, es como una especie de alegoría, por medio de la cual Dios está mostrando cómo debe ser la relación que tiene Cristo con la iglesia, y Dios quiere que la traslademos al seno de la familia en medio del matrimonio, ¿sí? Y por último vimos lo que no era el matrimonio. ¿Por qué? Porque somos testigos de algunas organizaciones, de algunas iglesias que enseñan que el matrimonio únicamente es la relación entre el hombre y la mujer. Pero entonces mostramos cómo la Escritura habla de un pacto. Y utilizamos varios ejemplos para ellos, como el caso de Ruth. ¿Se acuerda? Como Ruth con su manto tapa los pies de Boaz, y en la cultura del momento eso significaba entonces que le estaba pidiendo que se casaran, porque era el pariente redentor, uno de los más próximos. Aunque la historia de Ruth está apuntando a alguien más, al pariente redentor, al Goel, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces hoy vamos a la tercera reunión. Hoy vamos a continuar con lo del matrimonio y hoy vamos a hacer una pincelada de este gran aspecto que es el matrimonio, y hoy vamos a mirar 4 aspectos de la misión del matrimonio. Hay muchos más aspectos por causa del tiempo, por causa de la serie de los otros temas que vamos a tratar. Hoy vamos a ver solamente estos aspectos, 4 aspectos relacionados con la misión del matrimonio. Dios dio el matrimonio, pero el matrimonio tiene una misión muy definida, ¿sí? Entonces vamos a mirar algunos aspectos relacionados con la misión del matrimonio. Vamos a abrir Génesis capítulo 1, versículo 26.
Este primer aspecto que vamos a considerar de la misión del matrimonio es manifestar la imagen y representación de Dios, ¿sí? Dios ha dado la familia para que por medio de familias, de constitución de familias, que tengan temor de Dios, que tengan conocimiento del Dios verdadero, se llenen esas familias de la tierra para que la tierra sea un lugar donde el reino de Dios sea conocido. Estas cosas que vamos a hablar también pueden ser aplicadas en el ámbito de la iglesia, pero vamos a traerlas para aplicarlas en el seno de la familia, donde existe el matrimonio, donde existe la comunión de personas. Entonces, la familia, voy a utilizar este término, es un lugar en miniatura, una iglesia en miniatura, donde Dios empieza a trabajar para que se lleve la imagen de Dios al resto de naciones y la tierra sea poblada con ese tipo de familias que representen a Dios. Que en fin, eso es lo que quería Dios cuando creó a Adán y Eva, que tuviesen muchos hijos, pero esos hijos tuviesen una imagen. ¿Cuál? La imagen de Dios. Entonces, en este primer aspecto, vamos a considerar entonces la misión de manifestar la imagen y representación de Dios. Leamos el verso 21. Nos compete este verso por causa de que vamos a hablar del hombre y la mujer, de la familia, del matrimonio. Ya después de hablar de los tipos de vida, recuerde que primero en el tercer día se habló de la tierra, ya después se empieza a hablar de los diferentes tipos de vida. Vida vegetal, luego una vida vegetal que da fruto, luego árboles frutales, luego vemos una vida animal en las aguas, vida animal en la tierra, vida animal en los cielos. O sea, cada vez la vida iba tomando una maduración hasta que llegamos al cúspide de la creación de Dios, que es el hombre. Una vida más madura, una vida consciente que tiene una conciencia racional de sí mismo, una hipóstasis racional. Entonces, a ese hombre que nos vamos a referir ahorita, Dios tiene el propósito, tiene varios propósitos en relación con la familia y en relación con el matrimonio. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, o sea, después de hacer todo lo demás, entonces ahora dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. ¿Para qué? Y cuando lo haga va a ser algo, señorear, o sea, gobernar. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo coloca con una función. ¿Cuál? Gobierno, señoree sobre todo el tipo de vida que existía, en este caso la vida animal sobre los cielos, sobre la tierra y sobre el mar, y señoree en toda la tierra, ¿sí? Entonces es un aspecto de la representación del gobierno de Dios en el matrimonio. ¿Cuál? Que el esposo y la esposa deben reflejar el gobierno que Dios le dio al hombre sobre todas las cosas. Ahora, el libro de Génesis creo que tiene varias lecturas. Tiene una lectura literal, tiene una lectura escatológica incluso, tiene una lectura profética, tiene una lectura espiritual y tipológica incluso. Porque vemos nosotros que cuando dice acá que se haga señoré en los peces, la palabra hebrea para peces es dagat, que de ahí es una palabra muy parecida que es Dagón. Y Dagón era uno de los dioses de los filisteos que tenía extremidades de hombre y tronco de pescado. Aparece en el libro de Samuel, ¿sí? Entonces, aparte de un señoreo, de un señorear sobre la creación, también Dios estaba hablando entre líneas de un señorear y un gobernar espiritual, ¿sí? Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. ¿Cómo nos dice?
varón y hembra los creó. Aquí vemos nosotros el propósito y final de Dios. ¿A qué nos referimos con final de Dios? Que al final el hombre va a tener la imagen de Dios. Porque cuando vemos nosotros Apocalipsis, la nueva ciudad se parece a Dios. Tiene apariencia de jaspe. Y cuando vemos Apocalipsis 4, nos damos cuenta que el que está sentado en el trono tiene apariencia de ¿qué? De jaspe, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo que el hombre y la mujer, el matrimonio, los que Dios unió, tienen un trabajo. ¿Cuál? Dejarse moldear por el cincelador celestial, el alfarero celestial, para que el hombre y la mujer en el seno matrimonial, en el seno de la familia, ¿qué hagan? Reproduzcan la imagen de Dios. También es una aplicación legítima darlo a la iglesia, porque también es un asunto que tiene que ver con la iglesia, pero también está hablando de que al hombre y la mujer los hizo a imagen de Dios. Entonces el matrimonio, la familia donde hay matrimonios, es el taller que Dios utiliza para cincelar y trabajar el carácter del hombre y el carácter de la mujer para que juntos desarrollen la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces el esposo en el seno matrimonial, la esposa en el seno matrimonial, por dirección del Espíritu Santo, van a trabajar en que cada uno de ellos desarrolle el carácter de Cristo. El esposo va a propiciar momentos por la dirección del Señor, por la palabra, para que su esposa llegue a la imagen de Cristo. La esposa va a propiciar momentos, va a guiar por medio del Espíritu a que su esposo llegue a la imagen de Dios, ¿sí? Que la imagen de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso cuando hablamos que el matrimonio es un lugar y es un taller donde Dios empieza a trabajar para que los hombres y las mujeres, el matrimonio, puedan llegar a la imagen de Dios. Ahora, alguien me dirá, hermano, ¿y en los solteros no se puede? Claro que sí. En los solteros también hay otro trabajo, hay otro trato para que eso pueda darse, pero se da en un ambiente más que todo de la iglesia. En la familia también se puede dar. Cuando lleguemos a los solteros vamos a mirar eso, ¿cierto que sí? Entonces aquí empezamos a ver que una de las misiones del matrimonio es de representación de imagen y semejanza a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el matrimonio son la unión de dos caracteres completamente diferentes, ¿sí? Y esos caracteres Dios va a trabajar en ese seno por medio de dificultades, por medio de pruebas, por medio de tribulación, para que los caracteres lleguen a ser un carácter que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hoy quiero centrarme en un aspecto del carácter de Jesucristo que debe ser reproducido en el seno del matrimonio. Hay muchos para hablar acerca del carácter de Cristo, pero hay uno en particular que creemos que debemos prestar atención. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 3. Y aunque nosotros no entendamos completamente la kenosis, que es el despojamiento del Señor, esto nos va a servir a nosotros para poder llevar esa experiencia de Cristo aplicada por el Espíritu Santo al corazón del creyente al matrimonio. Hay muchos aspectos a considerar del carácter del Señor, pero uno de los aspectos que queremos llamar la atención por causa de la caída del hombre es este. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Los que tienen Reina y Valera ven que tiene un subtítulo que dice humillación y exaltación de Cristo. Entonces ya más o menos sabe por dónde queremos ir. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. La palabra contienda, ersian, significa buscar lo suyo propio. Entonces, lo primero que empieza el Espíritu Santo por Pablo es a decirle a los cristianos en Filipos: cuando ustedes hagan las cosas, no busquen lo suyo,
lo suyo propio. Porque ese es el problema del hombre caído, egotista. Siempre busca su satisfacción por encima de la satisfacción de los demás, ¿sí? No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Verso 4. Aquí nuevamente nos aclara lo que decía el versículo 3. No mirando cada uno por lo suyo propio, ¿sí?, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces mire la introducción que hace Pablo, ¿sí? No busquen lo suyo, busquen el bien de los demás, no busquen el beneficio propio. Y para sellar ese colofón, para que nosotros podamos percibir a qué se está hablando, a qué se está refiriendo, nos trae a Jesucristo anonadándose. Nos trae a Jesucristo descendiendo y tomando forma de siervo. Nosotros por eso decimos, no entendemos completamente la kenosis de Cristo. Nosotros no entendemos cómo Dios, existiendo en forma de Dios, se rebaja para ser un hombre. Cómo se humilla para ser hombre. Eso no lo sabemos, ¿sabe por qué? Porque no somos Dios. Si hubiésemos sido Dios, hubiésemos entendido que era despojarnos de la gloria y hacernos hombre y humillarnos. Pero nosotros no somos Dios, no entendemos a cabalidad completamente qué es lo que significa el despojamiento del Señor. Pero Pablo lo va a utilizar esta entrada para decirnos a nosotros, ¿sabe quién hizo eso? ¿Sabe quién no vio por lo suyo propio? Jesucristo el Señor. Y con esto el apóstol Pablo ataca al viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre es egotista por naturaleza. 5. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir hubo en Cristo Jesús? El cual existiendo en forma de Dios, o sea, cuando existía en forma de Dios, porque recuerde que lo conocimos en forma de hombre, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, morfos dulos, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿A qué nos queremos referir entonces cuando hablamos de imagen, la imagen de Cristo o el carácter de Cristo con este versículo? Nos queremos referir a la negación. El matrimonio es un taller para que el cristiano aprenda a negarse las 24 horas del día, 7 días a la semana, 12 meses del año. ¿Por qué? Porque el Señor nos está enseñando desde el seno matrimonial, nos colocó con una mujer y con un hombre, para que ellos trabajen por dirección del Espíritu a la imagen de Cristo. Y uno de los aspectos del carácter de Cristo es que se negó a sí mismo. Cuando hablamos de negación, estamos hablando de la negación de Dios al hacerse hombre y venir a morir, y estamos hablando de la negación en nosotros mismos por causa del pecado, ¿sí? Entonces, uno de los aspectos que debe ser formado en el carácter del esposo y en el carácter de la esposa es que la negación, porque nuestros matrimonios no son para satisfacción propia. Los matrimonios es para satisfacción y el bien del otro. Entonces, por eso hablamos de la imagen y representación, en un aspecto del gobierno y del señorío, por supuesto, pero también en un aspecto de la negación, porque el hombre natural no quiere nunca negarse. El hombre natural quiere siempre ganar y siempre busca el beneficio propio, no el beneficio de los demás. Entonces, no hay un lugar en el seno del matrimonio donde se pueda experimentar las 24 horas la negación, porque estamos llamados al sacrificio por nuestra pareja, por nuestro cónyuge, porque estamos buscando el bien de la persona, no el bien de nosotros. Y nosotros hallamos satisfacción cuando la persona halla el bien. ¿No lo hizo Cristo? ¿No halló satisfacción cuando salvó la iglesia? ¿Cuando buscó el bien de la iglesia? Bueno, eso debe ser reproducido en la iglesia, en el seno del matrimonio. Y es un aspecto de la admisión del matrimonio. ¿Cuál? La negación. La negación a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros buscamos. Hoy los matrimonios, ¿sabe por qué se separan?
no fui feliz con esa persona. ¿Por qué no fue feliz? Porque trató de buscar su beneficio propio para ser feliz. No lo halló, porque no entendió el principio del matrimonio. Hermano, para entender el matrimonio debe ser desde el punto de vista de las Escrituras, porque el que diseñó el matrimonio fue Dios, y el que sabe cómo opera el matrimonio es Dios, y el que creó al hombre es Dios, y el que sabe cómo opera el hombre es Dios. Entonces tenemos que irnos a Él, para que Él nos enseñe cómo es nuestra relación matrimonial. ¿Amén? Entonces tenemos este primer aspecto, confirmémoslo con 1 Corintios 10, 24. 1 Corintios 10, versículo 24. 1 Corintios 10, versículo 24. ¿Sí? Aunque aquí el contexto está hablando de los alimentos ofrecidos en sacrificios a los dioses paganos, pero quiero traer este versículo en el mismo contexto de Filipenses. 1 Corintios 10, versículo 24. 1 Corintios 10, versículo 24. ¿Lo tenemos? Mire cómo dice. Mire cómo el Espíritu Santo le atesta un golpe mortal al viejo hombre, del esposo y de la esposa. ¿Cuál? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, esto no es solamente en un ámbito de la iglesia, esto es en un ámbito matrimonial, donde debe tener esto una expresión visible y palpable. ¿Cuál? Buscar el bien de los demás. Cualquier cosa que nosotros hagamos en el seno del matrimonio debe tener un sello. ¿Cuál? Buscar el beneficio de la otra persona. Hermanos, no lo sé. Nos acercamos al Señor y el Señor mismo por su vida y por el ejemplo nos va mostrando cómo debe ser el asunto. ¿Sí? De la mano del Señor, viendo al Señor y permaneciendo en Cristo, desde el interior, Él nos va a llevar y nos va a enseñar cómo son estas cosas. Ninguno, esposo y esposa, busque su propio bien, sino el del otro. Y eso es un llamado fuerte al matrimonio. De la misma manera, 1 Corintios 15, 2 nos habla del asunto. Romanos 15, versículo 2. Amén, ¿lo tenemos? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Sí? Bueno, el prójimo es el próximo, el más cercano. El más cercano es nuestra esposa y es nuestro esposo. Después tiene un ámbito que es la iglesia, ¿cierto? Entonces dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Listo? Nosotros tenemos alguna imagen de lo que es bueno. Y ciertamente pueden ser cosas buenas, loables. Pero el Espíritu Santo no nos deja nuestra imagen lo que es bueno. Sigue escribiendo. ¿Y sabe qué dice? ¿Qué dice? Para edificación. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar en el seno matrimonial? Que nuestro esposo, que nuestra esposa crezca, porque eso es la edificación, en pos de Cristo. Que nuestro esposo, nuestra esposa, cada día tenga un mayor grado de semejanza al carácter de Jesucristo. Y que cuando tú duermas con tu esposo, que tú duermas con tu esposa, tú puedas ver que efectivamente tienes a tu lado a alguien que se parece a Jesucristo. Que estás durmiendo y viviendo con alguien que está reflejando el carácter del Señor. Es uno de los propósitos del matrimonio. La imagen y representación del carácter del Hijo de Dios. Amén. Amén, hermano. Ese es uno de los primeros aspectos de la misión del matrimonio. Miremos otro aspecto. Vamos a Colosenses, capítulo 3. Vamos a leerlo desde el versículo 12. Este segundo aspecto y misión del matrimonio es la misión de vivir en la gracia, en el perdón y en el amor de Dios. Vamos a leer. Colosenses 3, versículo 12. El contexto de este versículo está inmediatamente relacionado con el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ahí está el contexto, lo estamos relacionando, ¿sí? Entonces, como hemos resucitado con Cristo, hemos muerto y resucitado con Él, mire lo que dice el versículo 12. Vestíos, aquí en los versos anteriores está hablando del nuevo hombre.
Y aquí utiliza esta metáfora para comparar el vestido con el nuevo hombre, un vestido nuevo con el nuevo hombre. Entonces nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Dios utiliza el seno matrimonial, también la iglesia y las situaciones externas, para que el hombre pueda, la paciencia, que es un aspecto del carácter de Cristo, pueda ser forjada en el corazón del hombre y de la mujer, en el corazón del esposo y en el corazón de la esposa. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, el cual es el vínculo perfecto. ¿Sí? Entonces, aquí que estamos viendo nosotros, que cada uno de nosotros tuvo una experiencia con Jesucristo, ¿cierto? Vio la cruz, vio la misericordia de Dios, ¿cierto? Vio la benignidad de Dios, vio el amor de Dios, vio el perdón de Dios, vio la paciencia de Dios, porque fue paciente con nosotros, no nos exterminó, ¿cierto? Esa experiencia que tuvimos verticalmente con el Señor, cada uno de nosotros, debe ser llevada a una experiencia horizontal. ¿Con quién? Primeramente en el seno matrimonial. Entonces, la misión del matrimonio es que el matrimonio cristiano viva en amor, en perdón y en la gracia de Dios, considerándonos unos a otros, considerando nuestra estatura, teniendo misericordia con mi esposo, misericordia con mi esposa, siendo benigno con mi esposo, siendo benigna con mi esposa, amando a mi esposo, amando a mi esposa. Entonces esa experiencia vertical tiene que llevarse a la experiencia horizontal, ¿sí? Entonces uno de los propósitos de la misión del matrimonio es aquello que nosotros experimentamos en Cristo pueda ser llevado a la experiencia horizontal con el esposo y con la esposa. Amén. De la manera que Cristo os perdonó, por ejemplo, si alguno tuviera queja contra otro, muchas veces se da en el matrimonio, que el esposo tiene alguna queja contra la esposa, que la esposa tiene alguna queja contra el esposo. Entonces dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces el seno matrimonial es un lugar donde se debe vivir el perdón constante entre esposo y esposa, donde se debe vivir la gracia de Dios, donde se debe vivir la misericordia de Dios, donde se debe vivir la humildad. Y eso es uno de las misiones del matrimonio en las cuales debe ser encontrada en la iglesia, hermano. Amén. Leamos un versículo en Génesis 2, versículo 18. Entonces, ahí vimos un segundo aspecto de la misión del matrimonio, ¿cierto? Llevar a una experiencia del seno matrimonial lo que hemos experimentado cada uno de nosotros con el Señor. Todo esto debe ser llevado a una práctica en el seno matrimonial para que se pueda hallar ahí la imagen de Cristo. ¿Cómo es Cristo? Perdonador. ¿Cómo eres tú? No, yo perdono pero no olvido. Todavía no se ha forjado el carácter de Cristo en tu vida. ¿Cómo es Cristo? Misericordioso. ¿Cómo debe ser el esposo con la esposa? Misericordiosa. ¿Sí? Todos estos aspectos hacen parte de la misión del matrimonio. Vamos a un tercer aspecto de la misión del matrimonio. Génesis 2, versículo 18. Tercer aspecto de la misión del matrimonio. La misión del matrimonio también debe encontrarse este aspecto importante: la ayuda mutua. Primero vamos a leer el texto donde nos habla de que Dios le hizo al hombre una ayuda adecuada, ¿sí? Por eso cuando Adán ve a la mujer dice, ahora esta sí, porque él estaba viendo que le colocaban nombres a los animales y los animales tenían su pareja.
¿Cierto que sí? El gallo tenía la gallina, el toro tenía la vaca, el caballo la yegua, y él veía que todos estaban en pareja, y él no estaba en pareja. Qué raro, ¿cierto? Cuando hace a la mujer y se la trae y se la presenta, dice, ahora esta sí. Bueno, sí, la gallinita da huevos, sí. La vaquita da leche y podemos hacer el queso, ¿cierto? Pero no era la ayuda adecuada para el hombre. No era una ayuda semejante a él. La palabra ayuda adecuada en el hebreo significa alguien que está delante de él de la misma condición para poder ayudarle. Que esa era la mujer. No encontraba a alguien así. Entonces leamos. Misión del matrimonio, ayuda mutua. Y dijo Yahvé, Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Aquí vemos uno de los propósitos de la mujer, de la Isa, de la Nequeba, ¿era cuál? Que ayudara al hombre, fuera una ayuda adecuada, semejante a él, que estuviera delante de él. Pero Dios no solamente quiere que la mujer ayude, Dios quiere que sea una ayuda mutua, constante del hombre y de la mujer en el seno del matrimonio. Veamos un texto para confirmarlo, Eclesiastés 4, ya le digo, Eclesiastés 4, vamos a Eclesiastés 4, vamos a leerlo desde el 9, aunque el contexto está hablando de un hombre que no tiene descendencia, que trabaja solo, ¿cierto? Pero queremos traerlo para hablar del aspecto matrimonial de esta misión que se debe hallar en el matrimonio, una ayuda mutua. Eclesiastés 4, versículo 9, miren lo que dice el texto. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Ese es el contexto. Si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué 3 dobleces? Porque no es solamente el esposo con la esposa, es ¿quién más? Dios. Por eso habla cordón de 3 dobleces. ¿Sí? Entonces aquí se ve que en el seno matrimonial debe haber una ayuda mutua del esposo a la esposa, sirviéndole, ayudándole en todo lo que tiene que ver con la manifestación de la imagen de Dios en el seno de la familia. Que debe haber una ayuda de la esposa al esposo, sirviéndole, ayudándole en todo lo que conlleve a una mayor manifestación del reino de Dios y del carácter de Cristo en el esposo. ¿Sí? Entonces, uno de los aspectos de la misión del matrimonio, como dijimos, no lo vamos a decir todo, no podríamos, solamente es una pincelada, es la misión de ayuda mutua que se debe en cada uno de los cónyuges, el esposo y la esposa, el marido y la mujer. Se deben ayudar mutuamente en todos los aspectos y mayormente con lo que está relacionado con el avance del reino de Dios para establecer familias que tengan la imagen de Dios en la tierra. Eso empieza a darse desde el seno matrimonial. Amén. Entonces hemos visto 3 aspectos de la misión del matrimonio. Y leamos el último aspecto de la misión del matrimonio. Malaquías, capítulo 4. Malaquías 4. A ver, yo miro. No, Malaquías 2. Malaquías 2. Vamos a ver desde qué versículo lo leemos. Vamos a leerlo desde el versículo 10. Malaquías, capítulo 2. Desde el versículo 10, del versículo 1 nos dice que la exhortación es para los sacerdotes, más adelante para el pueblo también. Voy a leerlo desde el 10 para llegar al versículo 14, que es el que nos interesa. Amén, ¿lo tenemos? ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Yahvé, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Yahvé cortará de las tiendas a Jacob al hombre que hiciere eso, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda de Yahvé de los ejércitos. El que ofrece ofrenda a Yahvé de los ejércitos.
Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Yahvé de lágrimas, de llanto y de clamor. Así no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Yahvé ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, por eso hablamos en la reunión anterior que en el matrimonio hay un pacto. Y era el reclamo que Dios le hacía a los israelitas, siendo desleales con las mujeres con las que habían establecido pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Quiero leer el mismo versículo de acá de la Biblia textual, que también nos habla de lo mismo, pero utiliza otra traducción que quiero mostrarle a los hermanos. Malaquías 4, versículo 12. Malaquías 2, versículo 14. Dice, 15. ¿No es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella? ¿Y qué demanda ese uno? ¿Qué demanda? Un linaje consagrado a Elohim. Reina Valera dice, una descendencia para Elohim. Lo mismo, la palabra hebrea sera significa semilla. Entonces, ¿qué demanda Dios del hombre y de la mujer y de su matrimonio? Semillas para Dios. Un linaje para Dios. En este caso serían ¿qué? Hijos para Dios. El propósito del hombre y la mujer no es solamente llenar el planeta Tierra de hombres y ya. No. El propósito de Dios con los matrimonios es llenar la tierra de hijos que sean discípulos de Jesús. Una descendencia para Dios. Entonces, uno de los aspectos de la misión del matrimonio, el último que vamos a ver hoy, es que hijos para Dios. Entonces, el propósito, uno de los propósitos de la misión del matrimonio es que los hijos que se tengan sea un linaje consagrado para servir a Dios, para que sean discípulos de Jesucristo. De eso quiere Dios llenar la tierra. Los hijos no era solamente para tener hijos y procrear y ya, no. Se entiende el propósito del matrimonio y la procreación de hijos desde el punto de vista de Dios. Hermano, o sea que el soltero no puede procrear hijos para Dios. Cuando lleguemos a los solteros vamos a mirar que hacer hijos para Dios pueden hacerlo los que están casados como los que están solteros. ¿Sí? Pero como estamos hablando primeramente en el aspecto del matrimonio. ¿Sí? ¿Por qué hablamos que los solteros pueden hacer hijos para Dios? Porque estamos hablando de hijos espirituales. A eso nos referimos. ¿Listo? A eso nos referimos. No que el soltero vaya, se acueste con una mujer que no sea casada y tengan hijos y lo críe para Dios. No, estamos hablando en un aspecto espiritual. Después, cuando lleguemos a los solteros, vamos a mirar qué dice la Biblia a Dios acerca de los hijos para Dios. Pero como estamos hablando del ambiente y del ámbito del matrimonio, entonces estamos hablando de que los hijos, que los matrimonios tienen un propósito, un linaje que se consagre para el Señor. O sea que el propósito nuestra misión de matrimonio es que nuestros hijos, hacer de nuestros hijos discípulos de Jesucristo. Que nuestros hijos puedan conocer quién es Dios y quién es Jesucristo, hermano. Amén. Vamos a mirar un texto que nos va a hablar de ese cumplimiento. ¿Cómo se puede hacer? Eso también aplica para la iglesia, pero estamos hablando en el ambiente, en el ámbito matrimonial. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Habacuc 2, versículo 14. El matrimonio no meramente consiste en agregar más cuerpos al planeta Tierra. El matrimonio consiste en agregar cuerpos que sean discípulos de Jesucristo. Habacuc 2, versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé como las aguas cubren al mar. Entonces, en el seno matrimonial, los padres van a llevar a los hijos a que conozcan a Dios. Y si hay una familia, si hay muchas familias en la tierra, por toda la faz de la tierra, que lleven a los hijos a que conozcan a Dios, pues la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren al mar. Ese trabajo
empieza inicialmente desde el seno del matrimonio. Los padres, nosotros somos responsables de guiar a nuestros hijos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos hijos para que sean discípulos de Jesús. Tenemos hijos para que sean un linaje consagrado al Señor. Yo sé que muchos de nosotros, antes de ser de Cristo, no conocíamos cuál era el propósito de nuestro matrimonio. ¿Cuál era el propósito con nuestros hijos? ¿Cuál era el propósito con nuestra esposa? ¿Cuál era el propósito con nuestro esposo? Pero llega un momento en que la palabra es abierta en nuestro corazón y Dios nos lleva y nos quiere involucrarnos en su voluntad, ¿sí? Entonces aquí Habacuc nos muestra entonces que llegará un momento en que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, y eso empieza a darse desde familias consagradas al Señor, desde padres consagrados al Señor, desde madres consagradas al Señor, que educan a sus hijos en pos del Señor, en pos de Yahvé. Cuando nosotros miramos la cultura judía, a los niños desde muy pequeños empiezan a enseñarles la Torá, empiezan a enseñarles la ley, para que conozcan quién es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Nosotros tenemos otro aspecto, conocer a Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? Miremos un versículo que nos habla de eso en Efesios 6. Efesios 6 en el Nuevo Testamento, versículo 1, a lo que dice 6, 1. Efesios 6, 1. Vamos a leer del 1 hasta el versículo 4. Efesios 6, versículo 1, 4. Amén. Efesios 6, 1, versículo 1 hasta el 4. Hijos, cuando veamos a los deberes de los hijos, vamos a considerar estos versículos. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. ¿Cómo un hijo obedece en el Señor? Debe ser un hijo que conozca quién es el Señor y cómo la iglesia obedece al Señor. Y él debe entender esta frase: en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor. Entonces debe ser un hijo que ha sido instruido en el camino del Señor y entiende cómo es obedecer a sus padres, pero en el Señor. A vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces aquí vemos que uno de los propósitos de los padres, tanto del esposo como la esposa, del marido como la mujer, es que ellos tienen que criar a los hijos en el temor del Señor, tienen que criar a los hijos en la palabra del Señor, deben criar a los hijos en la disciplina del Señor, deben enseñar a los hijos quién es el Señor y cómo someterse al Señor, para que ellos aprendan a someterse a sus padres en el Señor. ¿Sí me entienden? Aquí es un asunto propio del esposo y propio de la esposa del seno matrimonial, mostrar el carácter de Jesucristo. ¿Cómo lo va a mostrar primeramente? En su vida. Que el hijo pueda conocer, reconocer en el papá que se parece a Cristo, que tiene carácter y aspectos de Cristo, y pueda reconocer en la mamá que tiene aspectos del carácter de Cristo. Entonces uno de los aspectos de la misión del matrimonio es que nuestros hijos conozcan quién es Dios y llevar a nuestros hijos al carácter del Señor. Entonces mostrarles cómo es la obediencia a Jesucristo, cómo es la obediencia a Dios, y que los hijos aprendan a temer al Señor y a someterse al Señor, y eso mismo lo lleven a la experiencia familiar de los padres con los hijos. También habla acerca de la honra que se le deben a los padres. Entonces, ¿quién enseña eso? Los padres deben enseñar ¿a quién? A sus hijos a honrar, de la misma manera que sus padres, él ve que sus padres honran a sus abuelos, ¿sí? Para que ellos puedan tener un ejemplo de dónde tomar para poder seguirlo, ¿sí? Y por último, entonces dice: y vosotros, padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalo en disciplina y amonestación en el Señor. Entonces se debe tener cuidado que en el momento de la crianza de los niños no se provoque a ira en esa amonestación que se está haciendo en el Señor. Eso lo vamos aprendiendo con el tiempo, vamos siendo enseñados en relación con lo que debemos hacer como padres en la amonestación. Y terminando, volvamos a donde empezamos, Génesis 1, versículo 28, acerca de este aspecto, de los hijos consagrados para Dios. Génesis 1, 28. Amén. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios después de que los creó varón y mujer. Y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. O sea que el mandamiento se lo vuelve a dar otra vez. En el 26 se lo dice, varón y hembra lo creó, ¿para qué? Para que señoree sobre todo. En el 28 se los vuelve a dar nuevamente, pero ¿de qué manera? Multiplicados, fructificados. O sea que con la descendencia. O sea que la descendencia también debe llevar la representación de la imagen de Cristo. Nuestros hijos también deben llevar la imagen de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el trabajo de Adán y Eva era producir hijos y multiplicar la imagen de Dios en la tierra. El propósito, uno de los propósitos de la misión del matrimonio es que nuestros hijos multipliquen la imagen de Cristo. ¿Me entiendes? Eso mismo pasa en Génesis 9, mira, ahí mismo con Noé. 9:1. Génesis 9, versículo 1. Después de que Noé sale del arca, después de que Noé ofrece un sacrificio, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo a sus hijos? Fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Lo mismo que le dijo a Adán y Eva. Con Noé nosotros vemos un nuevo comienzo. Dios mediante vamos a ver un estudio acerca de lo relacionado con la edificación de Noé, que habla acerca también de un nuevo comienzo. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y sobre todo lo que se mueve en la tierra y todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. Muy parecido a lo que le dijo Dios a Adán en el Génesis, ¿cierto? Entonces nuevamente vemos que en la multiplicación ellos también deben reinar, también deben gobernar, también deben tener la imagen de Dios. Ahora, ustedes saben que el hombre cayó, ¿sí? Y sucedió algo con Adán que a nosotros nos enseña mucho acerca de eso. Génesis 5:1. Ya con este versículo terminamos. Génesis 5, versículo 1. Génesis 5. Vamos a leerlo desde Génesis 5, versículo 3. Vamos a leer el 3. Amén, ¿lo tenemos? Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre ¿cómo? Set. ¿Listo? Entonces sabemos entonces por este versículo ya que Adán tuvo mucho más joven a Caín y Abel. A los 130 años que tenía tuvo a Set, ¿cierto? Que fue el hijo que sustituyó a Abel. La palabra Set significa precisamente eso, sustitución. Pero aquí quiero llamar la atención a algo. Dios creó al hombre para que el hombre fuera conforme a la imagen de Dios, ¿cierto? Set es imagen de ¿quién? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó Set. Aquí puede estar hablando de un aspecto de la imagen de Adán como hombre, pero también creemos que ahora Set tiene la imagen de Adán por causa del pecado. Nosotros somos responsables de llevar a nuestros hijos no a que se parezcan a nosotros, a que se parezcan a Jesucristo. Nuestros hijos deben parecerse al Señor, no deben parecerse a nosotros. Nuestra esposa debe parecerse a Jesucristo, no a nosotros. El esposo no debe parecerse a la esposa, debe parecerse a Jesucristo. Es indudable de que hay unas influencias en el hogar de los cristianos, ¿cierto? El papá influencia mucho sobre los hijos, la mamá influencia mucho sobre las madres, pero el final no es que sean conformados a nuestra imagen,
sino a la imagen ¿de quién? De Dios, hermano. ¿Se me entiende? Entonces Adán tenía que llevar a sus hijos a que fuera conforme a la imagen de Dios, no conforme a su imagen, ¿sí? Entonces el día de hoy, en esta reunión, miramos entonces 4 aspectos de la misión del matrimonio. Uno, misión de manifestación de la imagen y representación de Dios, ¿cierto? Otro aspecto que vimos de la misión del matrimonio es que el matrimonio tiene como misión vivir la gracia, vivir el perdón, vivir el amor de Dios. Otro aspecto que vimos en el matrimonio es que la misión del matrimonio es tener hijos para Dios, discípulos para Jesucristo. Y otro aspecto que vimos del matrimonio es la ayuda mutua. Los cristianos somos llamados en nuestro matrimonio a que nos ayudemos mutuamente, como parte del cuerpo de Cristo y como esposos y esposas que somos, hermano. Amén. El Señor puede utilizar entonces su palabra para darnos siempre luz en relación con nuestra vida cristiana y en estos momentos con el matrimonio. Dios mediante, entonces, en la próxima reunión vamos a empezar con los deberes del esposo, luego los deberes de la esposa, hermano. Pero son aspectos que, aunque son aspectos que se ven en la práctica, son aspectos que dependen de la realidad interior de cada cristiano. Amén. Entonces vamos a orar al Señor, hermanos, vamos a agradecerle por el tiempo que pudimos compartir.